Bendito y alabado es el Señor en esta tarde que estamos reunidos, en este tiempo que Dios nos regala precisamente para poder leer y estudiar las Escrituras. Vamos a orar precisamente para introducir este tema. Espero que para todos sea de gran bendición, y ya saben que estamos aquí dispuestos para poder compartir y que le tengamos este tiempo donde podamos leer las escrituras juntos. Amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias por dar la oportunidad de estar aquí en este tiempo que tú has destinado precisamente para que sea un tiempo donde podamos compartir tu palabra. Señor, pedimos tu sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, en el nombre de Jesús, a discernir, a disertar, a hablar de tu palabra. Señor, danos espíritu de sabiduría, Señor amado, que sea tu palabra siempre la que esté por encima de todas las cosas. Gracias te damos en esta hora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy tratando de poner un poco de música, pero es un poquito difícil por el wifi, pero bueno, bendito sea Dios. Bueno, queremos hacer este tiempo, estos espacios que de cuando en cuando compartimos por las tardes. A veces compartimos precisamente momentos proféticos. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho el tema de la profecía, nos gusta mucho el tema de cómo poder entenderla, poder visualizarla a través de estos tiempos. Y bueno, vamos a empezar a leer precisamente lo que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que traduce básicamente revelación. Dice la escritura entonces en el Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para ministrar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto. Dice acá, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice acá también, ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Así que precisamente el libro del Apocalipsis no debemos tener miedo en leerlo, sino leerlo, ¿verdad? Porque específicamente dice acá, es la revelación de Jesucristo. Nos da a conocer precisamente cuál es el plan de Dios, especificado aquí en la palabra, de cuáles son sus planes para la humanidad. Si empieza usted a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela a través de su palabra al hombre y le hace saber los planes que tiene precisamente con la humanidad. Y esa humanidad y esa palabra que estamos compartiendo en esta tarde es precisamente acerca del libro del Apocalipsis. Esa revelación viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es una revelación que es de interpretación privada, sino que es dada directamente por nuestro Señor. ¿A quienes? Para manifestar, para quienes es dada esta revelación, a sus siervos, ¿verdad? ¿Y para qué es dada esta revelación? Si usted está conmigo ahí en el libro del Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1 dice, para dar a conocer, declarar las cosas que deben suceder pronto. O sea, que Dios nos revela las cosas desde el principio, ¿verdad? Las cosas que están escritas, precisamente porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bendito sea su palabra. Entonces,
nos la envía precisamente a través del Espíritu Santo. Las cosas ocultas, las cosas que están dentro de la inmensa gloria de nuestro Dios, nos han sido reveladas a nosotros a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos leer, no podríamos interpretar, ¿verdad?, la palabra de Dios, que se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Y entonces, precisamente, dice acá, quiero que vayan un momentico, porque esto es muy enriquecedor. Dice acá, permítame, yo les llevo precisamente hablando acerca de la revelación. Dice, a ver, dice acá, dice aquí la escritura, y si usted quiere vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice acá, tenemos también la palabra profética más segura. Cuando estamos hablando acerca de tiempos proféticos, es hablar precisamente acerca de las cosas venideras que nos han sido reveladas o que están escritas en la palabra de Dios, para que usted y yo podamos saber qué nos depara hacia el futuro. Dice acá entonces, esa palabra profética es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que se alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así obra entonces la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. En la medida que vamos leyendo, parece un lucero algo oscuro en medio, ¿verdad? Pero en la medida que vamos avanzando, esa revelación se va abriendo ante nosotros y vemos con claridad precisamente cuáles son los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros y con la humanidad. Entonces dice acá, a la cual estamos atentos, está bien en estar atentos. Nosotros no podemos ignorar los tiempos que Dios ha estipulado para cada una de las cosas que deben acontecer precisamente con la humanidad, con la iglesia, con los creyentes y hacia el final de los tiempos. Dice acá entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía o revelación de la escritura es de interpretación privada. O sea, tú no puedes coger una parte, un versículo de la escritura y hacer de ello una doctrina o una sola enseñanza. Tienes que tomar todo en completo, conjunto, todas las escrituras que se leen antes y después de esa escritura, para poder no sacar el texto de su contexto, ¿sí? De ese versículo de su contexto, y con eso hacer un pretexto, como se dice muchas veces. Entonces es importante que leamos la palabra, es importante que la estudiemos. Y la profecía nos habla acerca de la escritura de que no es de interpretación privada, tiene que ser, viene dada por Dios a través del Espíritu Santo. Por nadie más, ni por Juan, ni por Felipe, ni por Marta. No que diga, no es que yo tengo una revelación importante de parte de Dios. No, la interpretación que damos a la palabra no es de interpretación privada, sino que la misma palabra interpreta los mismos textos de la palabra, para que no entonces no caigamos precisamente en las interpretaciones de un hermano o de otro hermano, ¿sí? Hay muchos hermanos que han escrito libros, ¿verdad? Han escrito cosas muy interesantes, pero no debemos predicar ni enseñar lo que enseñan los libros. Puede ser muy bonito, pero lo que tenemos que centrarnos es precisamente en esta palabra de Dios. Usted está viendo aquí, esta es la palabra de Dios que estamos leyendo, que estamos estudiando en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea,
todo lo que se nos habla acerca de los tiempos finales, acerca de los tiempos, ¿verdad?, proféticos, eh, todo nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. No es de interpretación privada. Y volviendo a nuestro texto, entonces dice, la revelación que viene de parte de Dios, ya lo tenemos claro, para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Qué bueno, nosotros debemos dar gracias a Dios porque no tenemos un Dios que nos oculta las cosas. Dios nos revela las cosas, sus deseos a través de su palabra. Los deseos de Dios son para bien y no para mal, para cada uno de nosotros. Entonces dice acá la escritura, eh, las cosas que deben suceder pronto. La escritura también dice que un día es como 1000 años delante de Dios y 1000 años como un día delante de Dios. O sea, no tenemos que dar, como dice el libro de Pedro, por tardanza lo que está escrito, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y nos dan a entender las cosas que deben suceder en medio de nosotros, en medio de los tiempos. No sabemos cuándo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que es la revelación, es la palabra de Dios que se nos habla a cada uno de nosotros. Los tiempos, en la medida que vamos estudiando sobre la profecía bíblica, nos daremos cuenta que precisamente los tiempos están muy cercanos conforme a todas las señales que están escritas en la palabra de Dios. Seguimos leyendo entonces de que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, o sea, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Vuelve y lo repite 2 veces, el tiempo está cercano, el tiempo está cerca, van a suceder pronto. No, por eso dice que bienaventurado, o sea, el que lee y el que escucha esas palabras de la profecía. ¿Por qué? De la revelación de la palabra en el Apocalipsis. Porque precisamente no debe ser ignorante a las cosas de Dios, no debe ser ignorante precisamente a las, ¿cómo se dice? Al mover de Dios, a la palabra de Dios. Hay una parte en la escritura donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Permítame un momentico acá. Yo escribo acá. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces no podemos ser ignorantes al propósito de Dios y que está escrita en su palabra. Lamentablemente vemos en muchos hogares la Biblia abierta encima de un atril, pero está en el Salmo 91 y está más llena de polvo porque tienen precisamente la Biblia como si fuera un amuleto. No, la Biblia es para leerla, la Biblia es para que podamos enriquecernos a través de ella. La Biblia es precisamente el manual de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos precisamente guiarnos en esta tierra, ¿verdad? Dice acá, estoy tratando de ubicar algo aquí, pero no me sale. Pero sigamos adelante. Entonces, yo le invito para que se agrade de las escrituras. Yo le invito para que tome esta palabra de Dios y la lea cada día, porque ellas nos hablan precisamente, nos dan testimonio acerca de Jesucristo. Y qué más que, mire, el hombre está acostumbrado le gusta saber las cosas del futuro. Lamentablemente muchos recorren a las cartas, a la lectura de las cartas, del chocolate, del cigarrillo, a muchas una cantidad de cosas del tarot, del horóscopo, todo lo que sale en el periódico precisamente para tratar de averiguar qué les depara el futuro. Y mire, la respuesta más sencilla y más clara que tenemos nosotros está aquí en la palabra de Dios. Usted quiere saber acerca del futuro, lea la palabra de Dios,
porque ahí se nos habla de las cosas que deben suceder pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice más adelante, entonces, o sea, usted es dichoso, si usted lee la palabra de Dios y empieza a leer el Apocalipsis, no tenga miedo de leer la palabra. Pídale al Espíritu Santo precisamente que le revele qué es lo que está leyendo. En el Apocalipsis hay una serie de figuras literarias que nos dan a entender varias cosas y no se asuste porque él ve que la cabeza con 7 cabezas más. No se preocupe por eso, pida al Espíritu Santo que el Señor le va a ir dando poco a poco revelación acerca de la palabra. Entonces dice aquí, seguimos leyendo juntos, si usted está conmigo, coja la palabra de la Biblia en el libro de Apocalipsis, estamos leyendo el capítulo 1, y dice aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, ¿quién está escribiendo el libro de Apocalipsis? Lo está escribiendo el apóstol Juan en la isla de Patmos, si no estoy mal, pues había sido desterrado. Dice acá, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Dice acá bien claro, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, la Biblia, Juan, perdón, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, le habla un mensaje precisamente a las iglesias que están en Asia, a esas iglesias que fueron fundadas precisamente por el apóstol Pablo, ¿verdad? Usted lee, por ejemplo, cómo Pablo le escribe a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso, a los Corintios, a la iglesia que está en Corinto, a los Colosenses, a la iglesia de los creyentes que está en Colosas, le escribe a Timoteo, y entonces vemos cómo Pablo le escribe a las diferentes iglesias dándole una serie de consejos a esa serie de iglesias que fueron fundadas en sus viajes misioneros. Y leemos entonces que en el último mensaje, el último libro del el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que es la revelación final de Dios, nos habla precisamente incluye un mensaje a la iglesia, un mensaje urgente, porque vamos a seguir leyendo y vamos a darnos en cuenta que el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis es un mensaje urgente a la iglesia de Dios y es un mensaje que se aplica en el día de hoy para nosotros. Dice, este mensaje dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que el que ha de venir. Allá está hablando está hablando del pasado, del presente y del futuro. Un principio básico dentro de la profecía bíblica tiene que ver precisamente con lo que es que el Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos, lo dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que la palabra tiene un cumplimiento ayer, hoy y hacia el futuro. Muchos se han quedado solamente con la revelación o se quedan solamente en el pasado y en el presente, pero se olvidan de que Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos. O sea, la naturaleza de la profecía bíblica tiene que ir, es progresiva, pasado, presente y futuro. Su palabra nunca deja de ser, es desde la eternidad hasta la eternidad. A los 7 espíritus que están delante de su trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano rey de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice acá entonces que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire entonces que es tan importante este mensaje del Apocalipsis y este mensaje a la iglesia, que dice precisamente que no es nada más ni nada menos que quien lo está dando es Jesucristo. Quien lo está dando es el primogénito de los muertos, el que es testigo fiel, el que es soberano de los reyes de la tierra. Y qué más que nos amó y nos lavó, o sea, dio su vida por ti, por mí, por nuestros pecados,
a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, entendemos entonces que este mensaje lo da nada más ni nada menos que el bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por toda mi familia que se está conectando con nosotros en esta tarde. Tenemos a muchas personas que nos ven en las naciones, precisamente porque tenemos que despertar el deseo de escudriñar las escrituras. Tenemos que, así como comemos a diario para el desayuno, almuerzo y cena, tenemos que alimentar el espíritu precisamente con la palabra de Dios. Dice aquí entonces que es nada más que esos son los pergaminos de aquel que nos está dando la revelación de esta palabra en el libro de Apocalipsis. Estos tiempos proféticos precisamente tienen que ver precisamente con la revelación de Jesucristo que tiene para la humanidad. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este siguiente versículo nos habla precisamente de un evento glorioso que debe acontecer hacia el futuro. Y ese evento tiene que ver precisamente con el regreso de Jesucristo nuevamente por su iglesia y nuevamente a establecer su reino aquí en la tierra. Todo ojo le verá. Dice aquí que vienen las nubes. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y estuvo con los discípulos durante 40 días, dice que se le apareció a muchos, ¿verdad? Y muchos de los que estaban muertos revivieron, ¿verdad? Hubo una resurrección ahí. Pero dice también la Escritura que cuando los discípulos estaba el Señor ahí, vieron cómo el Señor fue llevado en las nubes. Y allí dice en los evangelios, en la última parte de los evangelios, dice que que los separaron al lado de los discípulos dos hombres con vestiduras blancas, que entendemos que son ángeles. Y les dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo así en las nubes, así mismo vendrá nuevamente hacia nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 14, me es necesario que me vaya. Voy a preparar un lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo mismo habló acerca de su regreso, ¿verdad? Por su iglesia. Dice acá entonces, y lo que le traspasaron, estamos hablando de que Jesucristo fue crucificado por manos de los romanos y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Por qué? Porque se les ha hablado y se les habla hasta el día de hoy de la palabra de Dios, pero muchos no quieren creer, muchos no creen en Jesucristo, creen que es un profeta más, creen que es un iluminado, pero no lo han recibido como Salvador, no creen que Jesús es Dios, el mismo Dios encarnado. Por tanto, entonces todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tal sea anatema. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces es necesario, entonces hará lamentación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice también que por cuanto no quisieron creer a la verdad, también Dios les ha dado un espíritu de mentira para que crean a la mentira. Por cuanto no glorificaron a Dios, uno lo lee en el capítulo 1 de Primera de Corintios, porque el hombre, habiendo conocido a Dios, se apartó de Dios y empezó a darle la gloria a la creación, e hicieron imágenes de hombres, de cuadrúpedos, y entonces empezaron a adorar a la creación más antes que al mismo creador. Entonces se desviaron, ¿verdad? Y como no han querido creer al mensaje del amor de Dios, de la verdad de Dios, entonces Dios los entrega un espíritu de mentira, para que crean a la mentira. Pero algún día llegará el Señor y vendrá y hará juicio entre todas las naciones, y entonces harán lamentación todos aquellos que no quisieron creer. Voy a terminar ya con esto. Dice finalmente el versículo 8,
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos hablando nuevamente que Dios, que Jesucristo es Dios, el eterno, el alfa, el omega, el principio y el fin, y el que es, el que era y el que ha de venir. Nuevamente hablamos de la naturaleza de la profecía, pasado, presente y futuro. Qué bueno que usted y yo podamos tener ese tiempo de lectura de la palabra, podamos enriquecernos con ella y podamos leerla. Yo le invito, ¿verdad?, a que usted saque ese tiempo para leerla, para escudriñarla, como lo estamos haciendo en esta tarde. Nos veremos en otra ocasión, si Él lo permite. Vamos a seguir tocando estos temas acerca de la profecía bíblica. Le mandamos un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes, les animamos, y este tipo de programas busca precisamente animales a que escudriñen la palabra, que busquen la palabra, que volvamos a la esencia que está en esta palabra, para que usted pueda recibir y enriquecer su vida espiritual a través del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar declarando que esta palabra no retorna vacía. Padre, te damos gracias por este momento, estos minutos que hemos tenido delante de tu presencia para leer, para escudriñar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús que tú nos des hambre y sed por tu palabra, que podamos volver a las escrituras, que podamos volver a leerlas, podamos escudriñarlas, podamos enriquecernos con ellas. Padre, bendecimos en esta hora a cada hermano, a cada persona que nos ve en las naciones, declarando en nombre de Jesús que la palabra de Dios no retorna vacía y que hará lo que tenga que hacer en cada uno de ellos. Te pido, Señor, tu bendición para cada oyente. Te pido que abras puertas, que levantes al que está caído, que le des fortaleza al que está sin fuerzas, que nos animes a seguir buscando de tu presencia. Bendice a cada uno de nuestros amados hermanos en las naciones y despierta en cada uno de ellos hambre y sed por tu palabra. Gracias te damos en esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un placer haber compartido con ustedes. El Señor les bendiga y pronto nos volveremos a conectar por estas redes sociales. Bendiciones para todos. Chao, chao.